Hola, muchas gracias por conectarse con la programación de Suecia Sociosostenible, el país invitado de honor a la Filbo 2021. En nombre de la Embajada de Suecia, les damos la bienvenida a este evento. No olviden seguir este y todos los eventos de la programación de Suecia en Facebook con nuestra página @Swedenincol. Hoy tenemos la charla de Selma Lagerlöf, El niño se aventura, Nils y Mío emprenden el viaje. En esta conversación, el autor colombiano Celso Román hablará con el doctor en literatura infantil Andrés Montañez sobre las características de estos niños que se lanzan a conocer tierras lejanas. Nils emprende un viaje para conocer Suecia, mientras que Mío se va a un mundo de fantasía llamado el país del más allá. Asimismo, Román y Montañez elaborarán sobre lo que nos dicen estas obras sobre la niñez y la búsqueda de sentido. Suecia, país invitado de honor. Muchísimas gracias tanto a la Feria del Libro como a la Embajada de Suecia por la invitación a hablar de dos libros que realmente son muy importantes en la historia, pues, de la literatura infantil en general y especialmente de la literatura infantil en Suecia. No sé si Celso quiere añadir algo más sobre... Bueno, yo quiero añadir simplemente mi saludo y mi gratitud por la invitación que nos hacen para este encuentro tan importante y tan fundamental para quienes somos amigos de la literatura infantil. Adelante, Andrés, tienes la palabra. Muchas gracias. Pues entonces, contarle un poco al público, estas dos autoras son sin duda las autoras más reconocidas de literatura infantil sueca. Selma Lagerlöf además fue la primera mujer en ganar el premio Nobel. Ella nació en 1858, murió en 1940, fue profesora antes de convertirse en escritora. Nils Holgersson, el maravilloso viaje de Nils Holgersson a través de Suecia es sin duda su obra más conocida. Hizo parte de las obras que le dieron el premio Nobel. Es una novela que se publicó en dos partes, originalmente entre 1906 y 1907, y acá es interesante tener en mente las fechas, porque precisamente en 1907 fue que nació Astrid Lindgren, la otra autora de la que vamos a hablar. Quizás ella es más conocida, su obra más conocida es Pippi Calzas Largas, pero también tiene muchos otros libros famosos, incluido el que vamos a hablar hoy, que es Mío, mi pequeño mío, que es de 1954. Fue su primera fantasía, su primer libro de fantasía. Después siguió con otros como Los Hermanos Corazón de León, que está como en la misma tónica que Mío, mi querido mío. Es la cuarta autora más traducida de literatura infantil en el mundo, que me parece interesante. Y tanto Selma Lagerlöf como Astrid Lindgren han aparecido en los billetes de 20 coronas suecas recientemente. Creo que primero Selma Lagerlöf como en los 80s o 90s y Astrid Lindgren muy recientemente como en los 2000, 2010, una cosa muy reciente. Entonces, sin duda estamos hablando de dos autoras supremamente reconocidas, dos autoras muy importantes y dos libros que son realmente absolutamente maravillosos. El viaje de Nils Holgersson y Mío, mi pequeño mío, pero que también representan como dos momentos distintos. Si pensamos en que Nils Holgersson se publica en 1907, que es el año en que nace Selma Lagerlöf, estamos casi que hablando de una generación de diferencia que se ve en los libros mismos, y yo creo que podemos empezar precisamente por ahí. Pues ya hemos hablado un poco con Celso de cómo vamos a trabajar esto, y queríamos empezar hablando precisamente del comienzo de los libros, que son, a pesar de ser libros de fantasía, en el caso de Mío, mi pequeño mío, el personaje se va a otro mundo relativamente rápido en el libro, como en el segundo capítulo ya nos vamos a otro mundo. Y en Nils Holgersson, pues es un viaje a través de Suecia, pero es un viaje en el que él está convertido en un duende y va encima de un ganso. Entonces son ambos relatos de fantasía, pero empiezan también en el mundo real. Y es interesante ver cómo es ese mundo real que los dos libros nos muestran, porque además ahí hay ciertas imágenes de infancia, ciertas nociones de cómo es el mundo y cómo es la relación entre los adultos y los niños. Ah, sí, haciendo como mirándolo en grandes rasgos. En el caso de Nils Holgersson, que de nuevo es el primero de estos libros, publicado en 1907, la acción sucede en el campo. Y Nils es un personaje que no es particularmente simpático al comienzo, es un niño travieso, no quiere ir a misa, los papás lo dejan en la casa, pero lo ponen a leer un sermón y él no quiere leer el sermón. Más adelante nos enteramos que además es cruel con los animales de la granja, porque él vive en una granja, de nuevo espacio rural, que también es muy diciente del momento que se está viviendo en Suecia en esa época. Pero es un niño travieso
que choca con las expectativas de sus dos padres. Los dos padres son campesinos y eso es lo que nos va a poner a arrancar la historia, porque debido a sus diabluras encuentra un duende en la casa. Selma Lagerlöf siempre estuvo muy interesada en las leyendas e historias tradicionales de Suecia, incluidos los duendes, y aparecen más personajes similares a lo largo del viaje de Nils Holgersson. Él captura al duende, el duende le ofrece un premio por dejarlo salir, él se arrepiente al final, le hace una trastada al duende y entonces el duende lo convierte en un duende a él también, en un personaje chiquitico, y termina teniendo que irse con los gansos que están emigrando del sur de Suecia, que es donde empieza la acción, hacia la región de Laponia, que está en el norte. Entonces tenemos este personaje travieso que debido a sus travesuras termina saliendo de ese mundo real, de ese mundo campesino. Por el otro lado, en Mío, mi pequeño Mío, que es un texto mucho más reciente, empezamos en una ciudad, es narrado por el personaje mismo y el personaje mismo está diciendo que él ya no está ahí, que la policía lo está buscando, que qué habrá pasado con su desaparición, porque él es un personaje mucho más simpático, es un niño bueno, digamos, pero que es huérfano y vive con lo que él llama sus tíos, que son las personas que los adoptaron y que no lo tratan para nada bien, porque además ellos querían una niña y terminan adoptándolo a él y lo tratan muy mal y no le ponen atención. Entonces es un caso en el que los adultos son mostrados en una luz mucho más negativa y es parte de eso lo que hace que el niño quiera salir e imaginar este mundo fantástico y descubrir a su verdadero padre, porque además los tíos le dicen que el papá es un vago que lo abandonó y él está esperando encontrar al papá y lo encontrará en este mundo fantástico. No sé si a partir de eso pues podemos conectar con Celso, hablando de Claro ese que, mundo real y de esas relaciones y esos dos personajes también tan distintos. claro que sí, Andrés, me parece interesantísima esa observación que haces y porque yo también estoy convencido de que esas dos autoras son fundamentales en la vida de todo niño y de toda niña. Yo pienso que ese par de libros, tanto El viaje de Nils como mío, deberían ser libros de lectura ojalá propuesta libremente para disfrutarlo, porque lo más interesante que tienen estas dos autoras es que trabajan el tema de la infancia como un universal que hace que todos los lectores podamos identificarnos con los personajes. Bien sea porque, por un lado, está Nils Holgersson en un encuentro, la autora Selma Lagerlöf nos propone un amor hacia la naturaleza que es impresionante. Y además de proponernos el amor a la naturaleza, invita a que conozcamos los territorios donde nosotros habitamos. Y eso me parece fundamental porque si hay algo que sucede aquí en Colombia específicamente, es que la relación con la naturaleza se ha ido perdiendo. Y mucho más en estos tiempos de pandemia en que tenemos que estar recluidos y en estos tiempos en que la vida es más urbana que rural. En los años 50 del siglo pasado, del siglo XX, la población colombiana era 70% rural y solamente 30% urbana. Hoy día esa proporción es la inversa. Somos 70% urbanos y 30% rurales y eso ha hecho que nosotros tengamos una desconexión con la naturaleza. Por un lado, es fundamental para mí esa aproximación a los animales, a la naturaleza, al reconocernos, pues que somos parte de un ambiente, de un entorno específico. Y por el lado de mío es la importancia del viaje mágico, del viaje fantástico y la recuperación de toda la fantasía que tienen los llamados cuentos de hadas, pues que empezaron como los famosos Cabinet de Fées y que fueron recopilaciones, en fin. Pero creo que por ese punto vamos empezando, Andrés. No, y me encanta además eso que hables del elemento natural, porque es un elemento que está muy claro además en esa misma motivación inicial de Nils Holgersson. Uno de los aprendizajes que vamos a ver de este personaje era cruel con los animales, molestaba a las vacas, molestaba a los gansos, y casi que el primer momento de Nils Holgersson, ya cuando deja la granja, es que tiene que resarcirse con los animales, porque además tiene fama con los animales del bosque, con las ardillas, con los zorros, con los pájaros, que les disparaba con la cauchera, que les jalaba la cola, que los perseguía. Y ese es como un primer aprendizaje, que es volverse a encontrar con esa naturaleza, e incluso pues pensando en que Nils Holgersson es ya un campesino, porque pues, vive en una región campesina en el sur de Suecia,
es un volver a valorar esa vida rural en la que él ya estaba, ¿no? Y eso es muy interesante de estos viajes, de estos personajes, que es el mirar atrás, ¿no? Mucho más en Nils Holgersson que en mío, que después de ese viaje, el volver a la región de su casa, él ve otra vez los campos, pues ya al final de la novela, y es una emoción, y claro, aprecia mucho más la relación con los papás y aprecia mucho más a los animales, obviamente, sobre todo los gansos con los que viaja, pero entonces hay claramente una enseñanza de conocer la naturaleza y de conocer también el paisaje nacional, ¿no? Que como decía Celso, pues aquí es clarísimo que es un texto y está incluso dentro del libro mismo porque Nils se encuentra con Selma Lagerlöf al final y Selma Lagerlöf está pensando en escribir un libro de geografía. La anécdota es que además los profesores suecos querían que Selma Lagerlöf, que ya era reconocida en el momento, escribiera un libro de geografía. Sí. Y hay varios pasajes donde se habla mucho de las regiones, incluso muchas escenas en que hay varios personajes peleando. Pues Nils oye muchas conversaciones de campesinos, de mineros, de personas de la ciudad, porque también pasa por las ciudades, en que están hablando de cuál es la mejor región de Suecia. Y normalmente la enseñanza es todas las regiones son maravillosas, porque esta tiene montañas, y esta tiene costas, y esta tiene barcos, y es interesante también que es una Suecia que está empezando a industrializarse. ¿Cómo no? Entonces, aunque hay una visión idílica de la naturaleza, de los osos, de los gansos, de los bosques, y de los campesinos, de los campos, también se hace énfasis en la minería, en los trenes, en cómo el país se está modernizando, en las armadas que le parecen al Nils mismo fascinante, los barcos de guerra en las costas. Entonces es también una visión de ya, está el campo, pero también se está modernizando. En ese sentido también me recuerda un poco El viento de los sauces, que es más o menos de la misma época, comienzos del siglo XX, y esa idea de está el campo, pero también está este mundo moderno de los automóviles, de los trenes, que está empezando también a cambiar el paisaje. Eso es muy interesante y yo pienso también que Nils deja sembrada, me refiero al texto del libro, deja sembrada una semilla de cuidado y amor por la naturaleza, porque ya hacia el final del libro, cuando pues las aves migratorias emprenden camino y Nils se queda, ellas le dicen, esto hay que cuidarlo, esto hay que conservarlo, esto es un regalo de la vida, eso a mí me parece hermosísimo. Y otra cosa que quería yo comentar es que, como decía Rilke, el poeta decía, la verdadera patria de todo hombre es la infancia. Y una infancia con esa riqueza tan maravillosa de experiencias a través de ese vuelo mágico en los dos casos de los dos libros, pues es algo que cala mucho. Y en ese sentido se llega a la infancia como un universal que hace que todos lo podamos interpretar, como decía hace un momento, y que todos lo podamos sentir. Y también está la recuperación de tradiciones, leyendas y cuentos populares, porque a mí eso me pareció fantástico, porque yo además en mi trabajo personal yo me he ido mucho hacia el trabajo de las leyendas, de los mitos de creación, de ese tipo de explicaciones mágicas del mundo, que en última instancia, como se ha demostrado, pues lo hablaremos más adelante, los cuentos están transmitiendo una serie de comportamientos del grupo social a los habitantes o a las personas, sobre todo a los niños más jóvenes, y por eso es tan hermosa esa imagen del abuelo alrededor de la mesa, sentados los nietos y los hijos y él narrando historias. Eso me parece a mí fundamental también para nuestra cultura. Y de nuevo también se conecta con ese valor de la naturaleza y el valor del paisaje, porque muchas de las historias que cuentan son precisamente, ¿no? Hay unos campesinos caminando y hablando de cuál región es la mejor y le preguntan a alguien y ese alguien lo que les dice es, les voy a contar una leyenda acerca de estos gigantes o acerca de de los ríos y cómo compitieron un río con otro y los gigantes que crearon el paisaje, y a través de esa leyenda lo que se enfatiza es todas las regiones son maravillosas. ¿No? Todas las regiones. Claro. Entonces, todas estas, incluso dentro del libro mismo, las leyendas tienen una enseñanza que se dirige a eso. Y el libro también lo enfatiza ahora que Celso hablaba de la naturaleza y lo que serían los niños y el papel de los niños en conservar la naturaleza. Hay un capítulo hacia el final en que hay unos niños de un pueblo que van a reforestar una sección del bosque que se ha quemado. Sí. Y entonces los niños han ido con su profesor
y están empezando a sembrar y la gente del pueblo no ha ido, pero de pronto los niños se quedan y siguen sembrando y la gente del pueblo se entera de que los niños están sembrando, entonces todos empiezan a ir y ya nadie se quiere quedar porque todo el mundo está sembrando. Entonces claramente hay un discurso ecológico, a pesar de que esto Sí, es comienzos del siglo XX, ¿cómo un no? discurso ecológico muy dirigido a son los niños los que van a tener que hacer esos cambios y le dicen los gatos al final a Niels, tú que ahora sabes tienes que ayudarnos a cambiar las cosas. ¿Cómo no? Y eso es tener una visión de futuro muy, muy clara y sobre todo una visión de futuro muy amorosa con respecto a lo que es la identidad. Y en ese campo del amor a la naturaleza, es muy hermoso ver cómo hay dentro de la historia otras historias, como por ejemplo la del perro la versión española dice que es un ciervo, pero tal vez es un alce o un reno, no sé, Y, que está en la marisma y el perro y se establece esa relación de amistad tan hermosa. Por eso es que ese libro hay que leerlo degustándolo en lo que se llama el palimpsesto, ¿no? El texto dentro del texto, el texto escondido, porque ofrece muchas cosas hermosas que además están hiladas de una manera tan supremamente maravillosa que no deja ningún cabo suelto. Eso sí. literariamente es de una estructura absolutamente hermosa y formidable. Incluso está pues, la historia, hay dos niñitos que aparecen al Sí, comienzo, los cuidadores de gansos, y sí, vuelven a reaparecer en la mitad, y finalmente su historia se soluciona hacia el final. Y son historias que uno piensa que no van a continuar, pero Selma exacto. Lagerlöf vuelve sobre ellas y vuelve a conectar todos los cabos, incluso metiéndose, como les decía ella misma, dentro de la historia. Y Sí, creo que eso nos sirve también para hablar un poco de lo que pasa en Mío, mi pequeño Mío, en donde el poder de la historia también está muy ahí, ¿no? sí. Eh, si, si, han leído Nils Holgersson y Mío, mi pequeño Mío, pues Nils Holgersson es narrado con un narrador extradiegético, un narrador Ujú. externo que nos está contando todo lo que está pasando, que incluso a veces se aleja de Nils y habla de otros personajes, pero Mío, mi pequeño Mío es contado desde el personaje. Y hay ¿Cómo un no? trabajo clave ahí, un trabajo muy bonito de captar la manera como un niño contaría un cuento de hadas. Y la narración misma de ese cuento es una manera para que el personaje se salga de su realidad y pase a ese mundo imaginario. Y está muy marcada de nuevo conectando con ese otro elemento del que hablaba Celso y que nos permite hablar también de cómo se recrea la estructura del cuento de hadas. Con el cuento de hadas, y Mío mismo lo dice, Mío cuando está Sí. hablando, pues, él llega a un país que es totalmente idealizado. En el caso de, ya hablamos de Nils Holgersson, que es con el duende, en el caso de Mío, mi pequeño Mío, es un genio que aparentemente lo está buscando porque él es el hijo de un rey. Ujú. Y se lo lleva inmediatamente al país de más allá. El nombre ya es muy sugerente y nos recuerda al País de las Maravillas, nos recuerda al maravilloso mundo de Oz, nos recuerda a Nunca Jamás de Peter Pan, que además todos están como por cercanos en época. Es un mundo idealizado con pastores, con jardines de rosas, con verdor por todas partes, manadas de caballos que corren por Ujú. los campos, por los bosques en mitad de la luna, bueno, bajo la luz de la luna. Pero es contado como un cuento de hadas y Mío mismo lo está contando como un cuento de hadas. Cada vez que llega a una casita, él dice, era una casita igualita a la de un cuento de hadas. Claro. Porque de nuevo es el niño mismo, y creo que eso es muy bonito, el niño mismo reconociendo y apropiándose de las convenciones del cuento de hadas para contar su propia historia. Claro, y es el hecho de vivir la historia personalmente, que es la otra magia de la literatura. La magia de la literatura, yo siempre he pensado que cuando se abre un libro, se abre una puerta donde van a pasar cosas extraordinarias que de pronto en esta realidad de tres dimensiones, alto, ancho, bajo, no puedan ocurrir. Pero sí es un lugar donde se puede volar, donde se puede viajar, donde se puede trastocar el tiempo incluso. Entonces, cuando se entra al libro de Mío, yo pienso que el sueño de todo niño es tener un caballo, o ser un héroe, o ser un valiente. Y ahí te lo ponen así, porque entonces aparece el feroz, el terrible Cato, el malo, pues que quiere impedir a toda costa la felicidad. Pero es eso, la estructura del cuento de hadas es la que dice, si tú lees cuentos de hadas, tú vas a recibir en tu inconsciente profundo la fuerza que te va a permitir sobrepasar obstáculos en la vida. Eso me parece bellísimo.
porque eso es decirle a los niños, ustedes lean estos libros y ustedes van a ser los héroes de una aventura que empezó cuando nacieron y que se llama la vida. Yo siempre he pensado una cosa muy loca y es que si algún día se puede se puede consultar a las personas que se han suicidado, que se han quitado la vida, una pregunta sería, ¿de niño le contaron historias o usted leyó cuentos tradicionales, cuentos de hadas? Seguramente van a decir que no, porque no tuvieron en un momento de crisis esa fuerza para saber que uno confía en sí mismo y derrota a cualquier monstruo. Me parece que eso es fundamental también en mío. Que es además donde está el valor simbólico del cuento de hadas, ¿no? ¿Cómo Y no? me hace pensar mucho en lo que decía Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, en su ensayo sobre los cuentos de hadas, que él dice, no es que los niños necesariamente se crean que los cuentos de hadas son verdad, ¿no? Parte del encanto es que son maravillosos, que son cosas que nunca Exacto. esperaríamos encontrar en la realidad, pero dice, los cuentos de hadas también nos traen consuelo, ¿no? Y nos dan esa satisfacción del final feliz, ¿no? Ujú. Y además empoderan a los niños, ¿no? Porque normalmente un niño, pues no podría viajar por toda Suecia, sobre todo volando, pues en la época, pues no había aviones todavía. ¿Cómo hace para viajar por toda Suecia? Un niño, normalmente nadie mandaría a un niño a pelear con un villano en el mundo real. Pero cuando ellos llegan a estos mundos, cuando Nils se convierte en el compañero de los gansos, él tiene que convertirse en un héroe, ¿no? Y tiene que salvar a los gansos cuando los persigue el zorro Smirre, que los va a perseguir durante Que es todo el terrible. libro, y tiene que salvar a las ardillas que se las han llevado a los seres humanos, incluso ayuda a seres humanos que están en problemas, tanto problemas, digamos, prácticos como problemas espirituales o mentales, él los ayuda a pesar de ser muy chiquito. ¿No? Que además el hecho de que sea chiquito, pues todos los niños son chiquitos y a pesar de ser chiquito puede ayudar a estas personas y puede tener ese viaje maravilloso. Y lo mismo pasa conmigo, mi pequeño mío. Llega y él es el príncipe, tiene un caballo, sabe montar a caballo, no tiene problemas montando el caballo y está además de una manera muy típica de la épica, marcado desde el comienzo. Hay una profecía que Mío va a ser el que derrote al villano que es Sir Cato, ¿no? El Sí. caballero Cato, que es el más terrible de todos, pero lo derrota un niño, ¿no? Y eso es algo que vemos mucho en la literatura infantil y es esa posibilidad de que en los mundos fantásticos los niños pueden actuar como adultos, pueden tener un poder que normalmente no tienen en la vida real y pueden triunfar contra el mal. Muchas veces no necesariamente a partir de fuerza, sino como dice Celso, a partir de sus virtudes, de la empatía, de la compasión, de la amistad, de la lealtad, incluso del sacrificio, en el sentido de sacrificar sus propios intereses Sí. por los demás. Y a propósito del niño en el cuento es el más pequeño. Bruno Bettelheim lo traigo a colación en su psicoanálisis de los cuentos de hadas. Él dice que el protagonista del cuento siempre es más débil, porque en el grupo familiar están el papá, la mamá, de pronto otros hermanos, pero siempre es el más pequeñito en el que no creen, en el que le dicen usted no va a ser capaz, usted no va a poder, y resulta que es el que resulta triunfando. Porque el niño en el hogar está apenas descubriendo el mundo y hay inseguridades tremendas y estos cuentos nos ayudan precisamente a tener esa fuerza interna que nos permite triunfar en la vida. Incluso uno lo podría pensar, no, literalmente el mundo está construido a escala adulta. Bueno, hoy en ¿Cómo día no? ya han cambiado las cosas y hay un montón de cosas para niños. Pero el mundo está construido a escala adulta, no a escala de los niños. Los niños no alcanzan muchas cosas, tal como Nils, pues al volverse todavía más chiquitico, pues no alcanza, los animales se lo vuelven gigantes, un ratón es un peligro, un zorro es un peligro que no lo era antes. Y entonces además es revalorar esa experiencia de los niños y revalorar también esa perspectiva de los niños. Claro que sí, para Nils estar delante siendo pequeñito, siendo gnomo, estar delante de una vaca sería como estar uno delante de un elefante, pues porque las vacas van a decirle, bueno, ¿usted por qué nos trataba tan mal? Es hermosísimo todo eso, porque es hacer conciencia de todas las cosas que uno muchas veces en la infancia, de manera equivocada, lo hace muchas veces por experimentar. Todos los niños han cogido moscas y les han quitado las alas, bueno, en fin, todas esas cosas que son, ya con el tiempo uno dice, uy, eso es una crueldad muy grande.
Y entonces en ese libro nos enseña eso, no quiero decir nos enseña, nos hace ver, Selma Lagerlöf nos hace ver la importancia de estar nosotros, de conseguir una relación armónica y gratificante con la naturaleza. Eso creo que es clave también. Ujú. Y de nuevo también se ve pues, aunque mi pequeño mío no sucede en un mundo real como en el de Nils, que es Suecia, y son los paisajes de Suecia y son los lugares geográficos específicos de Suecia. Ah, también hay como ese elemento bucólico, pastoral, sobre todo al comienzo del libro, cuando él llega a este reino, al país de más allá. eh, en el país del más allá lo que hay son pastores y está la posibilidad de acostarse en el prado con las ovejas y mirar el cielo estrellado. Obviamente cuando ya llegan al país del mal, pues el país del mal es horrible y la naturaleza está totalmente transformada, que también es un elemento arquetípico de la épica, ¿no? Y lo podemos ver en fantasías modernas también, siempre el país donde vive el malo es oscuro, es montañoso, es árido, porque el carácter de las personas del país está muy asociado en estos textos con el paisaje mismo. Pero entonces ese primer mundo donde reina el papá de Mío, que es el rey, hay pastores, hay historias que se cuentan, porque también en ese mundo también se cuentan historias como en Nils Holgersson. Hay una escena súper bonita que hay un pozo y el pozo susurra como si fuera una caracola de mar, Sí, susurra las historias de las que nadie más se acuerda. bellísimo. Incluso empieza a contar la historia de Mío, mi pequeño Mío, y la profecía de cómo él va a derrotar a Circato. Entonces volvemos a tener otra vez esa misma idea del campo, la conexión con las historias y los elementos también naturales, de alguna manera arcaicos, de ese pasado recuperado de la naturaleza y de los cuentos de hadas. Y estoy otra vez pensando en Tolkien, el autor del Señor de los Anillos, hablando de cómo Sí. estos relatos de fantasía nos remiten a un pasado que es en muchos sentidos un pasado que hemos perdido, pero que es mucho más real que nuestra modernidad de ciudades y sombreros de copa. Pues obviamente esto estaba a comienzo del siglo XX. Chimeneas, sombreros de copa, que es real, pero no es tan real como las piedras y los ríos y los árboles y el sol y las estrellas. Claro, a mí me parece lindísimo eso y me trae a colación un poema de William Butler Yeats que dice, ¿por qué, preguntó el anciano, temes a los antiguos dioses, a los que hacían que las lanzas de los padres de tus padres fueran resistentes en la batalla, y a esos pequeños seres que salían de noche de las profundidades de los lagos y cantaban con los grillos junto a sus hogares? En nuestro día fatal ellos seguirán velando por la hermosura de la tierra. Ese tipo de relación amorosa con la naturaleza es la que nos dan estas dos mujeres maravillosas. Y el espacio que se gana en el proceso del cuento, digamos, de la estructura del cuento de hadas, es el espacio en donde también se permite ir, que sería equivalente al terreno oscuro de Cercato en Mío, que es descender a las profundidades, a ese sótano tremendo que tenemos, que comentamos contigo, que también lo menciona Campbell en el Sí. viaje del héroe. Es decir, nuestra vida está hecha de alegrías y tristezas y de búsquedas permanentes y de descensos a sótanos tremendos. Pero como dice Yeats, sin perder esa ilusión de que hay una maravilla que está en el mundo y está para que la disfrutemos. No, y es además, en el caso de Mío, mi pequeño Mío es literal, ¿no? Se mete en una montaña que Sí, es donde va a encontrar al herrero y uno lo puede ver pues, en términos de prop, en términos de Campbell, sí. como un camino del héroe claramente demarcado, ¿no? Hay una profecía, Mío va a ser Ujú. el que derrote al caballero Cato, llegan a esta tierra que es oscura y terrible, ayuda a ese primer hombre con el que se encuentra, le dan pan y entonces les dice dónde tienen que buscar la espada. Son esos ayudantes a lo largo del camino y esos encuentros a lo largo del camino que reconoció Prop en los cuentos de hadas. Después eso lo reelabora Gray más, después llega Campbell, etc. Y es una prueba del carácter del héroe, sobre todo del carácter del héroe. Y sobre todo en el caso de los niños, esa idea de ser generoso, Sí, compartir el pan con ese viejo hace que el viejo después los ayude. En el caso de Nils, obviamente, es rescatar a los animales, hace que los animales cambien su visión de él y entonces decidan llevarlo y decidan protegerlo. Entonces, todo es una serie de pruebas
para finalmente, en el caso de Mio, pues volver con su papá en el reino imaginario, y en el caso de Niels, volver finalmente a su casa. Y lo vemos además muy en contacto con la naturaleza, de nuevo en el caso de Mio, mi pequeño Mio, cuando están escapando de los espías. Los que salvan a Mio ¿cómo es que se llama su ayudante? A su amigo Dice, Ham sí, Ham, ya. sí, Ham Ham Ham. Ham, o Jam Jam, no sé. Los que ayudan a Mio y a Hom Hom cuando los están persiguiendo son los árboles, ¿no? Los árboles abren sus raíces y los dejan esconderse, la tierra, las montañas. Entonces es una visión de la naturaleza animada, ¿no? No necesariamente antropomorfizada, pero sí Correcto. animada, que protege a estos niños, porque además precisamente cuando estos niños derroten a Circato se va a restablecer el orden del mundo, como pasa en los cuentos de hadas, como pasa Claro. en mucha de la fantasía, y el lago va a estar mejor y las montañas van a estar mejor y va a haber finalmente luz en ese país oscuro. Hay una cosa muy interesante que no quiero que se nos pase, y es como en Nils Holgersson hay Selma Lagerlöf le da una importancia enorme a lo femenino. La reina de los gansos es femenina. En general, los héroes y los que van comandando esa escuadra de gansos migratorios son las hembras. Entonces, en una época en que, pues no sé cómo sería la cultura sueca en ese momento, pero siempre el machismo ha sido una especie de constante que nosotros también heredamos de Europa, y ella sale con una serie de héroes, pues héroes animales que son femeninos. Eso me parece que también es fundamental y que nos conecta con este mundo del presente, donde se quiere recuperar precisamente no el poder femenino, sino la fuerza y el amor de la mujer, que eso es clave. Que además estaría muy conectado, pues, digamos, en este caso con las historias, ¿no? Y pensando, pues, desde los Grimms, las que Sí, guardaban las historias eran las mujeres. Y sí, pues la misma Selma Lagerlöf aparece como autora en su libro, que de nuevo sería el personaje femenino el que reconoce las historias. Incluso hacia el final también hay otra profesora mujer que tiene un rol importante, y está la niña, los dos hermanitos, el niño y la niña. La niña es el ejemplo de virtud por excelencia, mucho más, pues, digamos, Niels sí. era travieso al comienzo y se reforma, pero la niña siempre es un ejemplo de trabajo y de virtud y de lealtad con la familia, a lo largo de toda la historia, pues cada vez que aparece hasta llegar al final. Sí, es un personaje formidable, la niña, la cuidadora de patos. Y en el proceso del libro, me refiero a Nils Holgersson, hay una serie de espacios que tienen que ver con el encuentro consigo mismo cuando él llega a la reflexión y se Ujú. da cuenta que ha cambiado. Es la transformación del héroe, porque él llega con miedo de que todavía lo vean los papás como un pequeño gnomo, pero como un pequeño duende, pero resulta que se maduró, ya es un muchacho que maduró y encontró su camino. Eso también es muy importante sobre todo para los niños y jóvenes que lean el libro como Y hay una, mensaje. hay una idea además muy, muy de generosidad, de nuevo, de sacrificarse por los demás. Una de las pruebas claves de Niels en su viaje es que si vuelve a la casa, le han dicho que van a matar al ganso, Sí, horrible. y que solo se va a poder convertir en ser humano cuando pongan al ganso en la tabla para cortarle la cabeza. Y él decide igual entrar. Él dice, yo no puedo volver a ser humano porque no puedo traicionar a mi amigo que ha estado conmigo a lo largo de todo este viaje. Y es ahí, obviamente, esa era la prueba final para volverse un ser Sí, humano. Y lo vemos también en el caso de Mio. Cuando él llega al mundo fantástico, cuando llega al país del más allá, es un país maravilloso. Él está feliz, él está con su papá y su papá le dice Mío, mi pequeño mío, y se lo repite una y otra vez. Y están los pastores y todo parece maravilloso. Y se empieza a mencionar a Cato, el villano. Y hay como ese momento en que él dice, me va a tocar a mí ir a derrotar a Circato, pero yo no quiero dejar a mi papá y yo no quiero dejar este país ideal, porque hay un sacrificio de decir, voy a dejar este país maravilloso, estas islas verdes, y me voy a ir a esa región oscura, donde la que ha habido tantas cosas malas pasan, porque tengo que ayudar a los demás. Tiene que ayudar porque se ha enterado de que el caballero Cato se lleva a los niños, se ha llevado a varios niños y están los papás sufriendo y están los hermanitos sufriendo,
Y entonces esa decisión de voy a sacrificar quizás mi propia felicidad para ir a ayudar a los demás. Y lo mismo le pasa pues obviamente a Niels. Incluso hay un momento como en la mitad del libro en que el cuervo le da la opción de cambiarse por un estudiante que Sí. está preocupado y Niels decide que él no se puede cambiar con ese estudiante y ayuda al estudiante y sigue siendo un duende hasta el final. Claro, esas dudas que presentan los protagonistas de estos libros, esa vacilación, ese titubeo, fue muy, creo que aparece en todos los cuentos de hadas, que es o en la estructura arquetípica, cuando el héroe lo llaman a cumplir una misión y él se niega, es decir, es Luke Skywalker de la Guerra de las Galaxias diciendo que no puede, o Frodo del Señor de los Anillos que tampoco puede, es decir, o Harry Potter, que también era el niño pues allá escondido. Entonces es el héroe que tiene que vencer sus propios miedos y que tiene que arriesgarse. Y eso uno toda la vida lo viviremos los seres humanos cuando llegue el día en que uno sale de la casa, abandona la familia, me refiero a abandona la casa paterna porque ya quiere iniciar su propia vida. Entonces, esos libros tienen unos valores inmensos en todo lo que se refiere al desarrollo de la personalidad y por eso digo yo que esos libros son tan importantes para que nuestros niños aquí en Colombia pudieran leernos, ¿no? Que sería un regalo bellísimo de Suecia a las escuelas colombianas. Vale. Eso que dice Celso me hace pensar, hay un ensayo muy bonito de la escritora norteamericana Ursula Le Guin, escritora también de fantasía y de ciencia ficción, que habla sobre el valor de la fantasía. Se llama ¿Por qué los norteamericanos le tienen miedo a los dragones? No sé si está traducido al español, creo que sí lo está. Y ella dice, se acerca a una persona, obviamente un hombre, porque además ella pues tiene su beta feminista, un hombre y pregunta, pero ¿para qué me sirve la fantasía? Yo lo que tengo es que pensar en acciones y en negocios y ir al campo de golf y bueno, todas estas cosas que hacen las gentes serias, los adultos serios. Y ella le dice, pues el valor de la fantasía primero pues es para darnos placer, ¿no? El valor de toda literatura, darnos placer, pero dice, el hombre de negocios no va a entender eso. Entonces le decimos que el verdadero valor de la fantasía es para entendernos a nosotros mismos y entender nuestro destino como seres humanos y la naturaleza humana y lo que podemos llegar a ser. Y después más adelante dice que es algo que los niños saben. Los niños saben que puede que los unicornios no sean reales, pero las historias sobre unicornios son verdaderas. Eso es importantísimo lo que acabas de decir. La fantasía está ahí y en la infancia, Borges decía en algún texto que la vida de un hombre reproduce la historia de la humanidad. Hay una infancia de descubrimiento del mundo, de salida del hogar, de enamoramiento, de combate, de guerra, hasta la madurez y la vejez. Entonces, en los niños es muy importante que esto pueda tener, que eso se haga una cierta inconsciencia, pero en el inconsciente profundo, que está en ese proceso de cómo puede uno tramontar y pasar las pruebas para poder llegar a conseguir la felicidad. Entonces, Tolkien tiene un libro que se llama Árbol y Hoja, donde él habla de esa burbuja de la fantasía. Dice que cuando uno entra en una historia que se puede extender a ver una obra de arte o ver una película o escuchar un concierto, que uno entra a ese universo y empieza a flotar porque lo está viviendo. Está uno literalmente viviendo la historia, que esa es la honestidad de los niños cuando escuchan un cuento, que ellos entran en la historia, la viven, y cuando la historia termina dicen, se acabó. A veces sale en una película y cuando se termina uno se queda viendo ahí los créditos porque dice, se acabó, nos sacaron de la burbuja de la fantasía tan hermosa que debería ser mucho más común en nuestra sociedad, porque nos hemos vuelto demasiado materialistas. Que además lo puede ver también uno mi pequeño mío, volviendo como a este valor de la historia. Sí. Mi pequeño mío se puede leer como una historia dentro de la historia, ¿no? Es ¿Cómo el no? niño sentado en el parque, imaginándose que está en otro mundo con ese papá ideal, ¿no? Es esa idea que es una versión mucho más seria del libro. Es una interpretación mucho más problemática, digamos, que se aleja un poco de la visión tradicional del cuento de hadas y de la literatura infantil, pero es claramente posible
que todo sea parte de la imaginación de este niño sentado en el parque y teniendo ese escape a través de la imaginación, que es clave también del valor de la fantasía, pensando en lo que decía Celso al comienzo de cómo vivimos en ciudades, pues ahora con la pandemia mucho más vivimos encerrados en un apartamento, pues los que vivimos en la ciudad, pues estamos en un apartamento, en un espacio muy pequeño, varios meses con las mismas personas, sin salir, y el libro nos puede permitir esa experiencia vicaria de salir a otro mundo, salir, por ejemplo, y visitar Suecia, que no todo el mundo puede visitar Suecia, y uno puede ir de la mano con Nils Holgersson y visitar todas las regiones de Suecia y ver esos paisajes maravillosos, y puede ir también a otro mundo conmigo y encontrarse con caballeros y magia y espadas mágicas y ¿no? Árboles que lo protegen a uno y cuevas en las que hay herreros mágicos y ese tipo de cosas. Claro que sí, la psiquiatría moderna dice que cuando uno se va a vivir en un mundo de pura fantasía, se tiene el riesgo de volverse loco, esquizofrénico. Y cuando vive en un mundo que es solamente de realidad, entonces se vuelve una persona sin imaginación. De ahí que hay que tener en cuenta lo que decía Albert Einstein. Decía, la emoción es la que activa la imaginación. Primero está el percibir, el gozar, el disfrutar, para que la mente empiece a volar. Y eso es lo que logran los libros. Y es fundamental que la lectura sea un pan de cada día en este país, porque parte de lo que está sucediendo en este momento, esta crisis tan tremenda que tenemos en diversos órdenes, yo sí pienso que se debe a que hemos estado muy, muy alejados de una verdadera formación de la juventud y de la infancia a través de la literatura. Y me cojo de eso también para hablar del desarrollo de la imaginación. La gente tiende a pensar en la imaginación muy en términos como de historias fantásticas, ¿no? Ujú. De las hadas y los dragones. Y yo creo que es importante también hacer esa reevaluación de la imaginación conectada a la creatividad, no solo en el arte, sino en la ciencia e incluso en la política también, ¿no? Pues si pensamos en este planteamiento de Niels Holgersson de hay que proteger la naturaleza, eso está conectado con planteamientos políticos, uh, y se requiere imaginación para pensar en un mundo distinto, ¿no? Si leemos acerca de estos mundos imaginarios como el de mío, mi pequeño mío, podemos concebir una realidad distinta a la que estamos viviendo y podemos hacer un esfuerzo en la realidad, en la política, en el trabajo, en la creación, en la ciencia, para cambiar esa realidad, que las cosas no son inamovibles y aunque la realidad es la realidad, también la podemos cambiar y la podemos transformar. Y eso se nutre de ese ejercicio de imaginación y de esa exploración de mundos posibles que puede ser con fantasía, puede ser también con ciencia ficción, incluso puede ser con ficción realista también, pues porque Claro. la ficción realista todavía es ficción. Y es un Ujú. ejercicio muy importante. Pues yo también he sido profesor y se encuentra, sobre todo a nivel universitario, se encuentra a veces uno con estudiantes que dicen, no es que yo no soy creativo. Increíble. Y uno dice, puede haber alguien que no sea creativo? Uno entiende que pues no sea un escritor o un pintor, pero todo el mundo es creativo y es una mecánica mental que hay que ejercitar. Hay que convencer a la gente de la posibilidad de generar un sentido crítico, de poder mirar este mundo y tener la capacidad de discernir lo que es éticamente bueno o no lo es. Y eso es algo que está haciendo muchísima falta. Y en eso tiene que ver también lo que sería la verdad en la literatura, que hay una leyenda que habla de un hombre que dejó todo y se fue a buscar la verdad por el mundo. Resumiendo la cosa, finalmente por allá en unas cavernas le dieron, allá vive la verdad. Y el tipo se acercó y dijo, buenas, y se escuchó una voz dulcísima. Dice, ¿qué quiere? Una voz de mujer bellísima. Dijo, estoy en busca de la verdad. Y la voz le respondió, pues ha llegado a su destino, siga. Y cuando llegó, vio que la verdad era una viejita, 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 prácticamente jorobada, deforme, sin dientes. Entonces el tipo dijo, quiero saber todo lo que se pueda saber de la verdad. Y ella le dijo, puede estar aquí conmigo durante un año, pero al año usted tiene que irse. Entonces al año ella le enseñó todo lo que había que saber acerca de la verdad. Y al año le dijo, bueno, joven, usted ya aprendió todo lo que es posible saber sobre la verdad, llegó la hora de irse. Y el tipo le dijo, mire, estoy tan agradecido
que estoy dispuesto a hacer lo que usted me pida después de este regalo que me ha hecho de conocer la verdad. Y ella le dijo, cuando le pregunten cómo soy yo, diga que soy joven y bella. Es- Esa es la verdad en literatura. Entonces, eso lo podemos traslapar, porque como tú decías, estamos viendo ficciones y fantasías que son una realidad dentro de ese espacio de la ficción. Por eso es que hay una lógica y una coherencia dentro de las historias que uno pues sabe que son ficción o que son mágicas, pero las disfruta al entrar en ese mundo mágico donde se convierten realidades en nuestra mente, gracias al lenguaje. Y además que están basadas en la realidad y de nuevo comentan sobre la realidad. Es decir, pues obviamente en el viaje de Nils Holgersson es evidente que la autora tuvo que viajar por toda Suecia o por lo menos leer muchísimo sobre todas estas regiones, sobre sus leyendas, porque aunque es una ficción y de nuevo hay elementos maravillosos, pues el duendecito y hay apariciones de fantasmas, en un momento en una ciudad hay una estatua que cobra vida, es decir, hay elementos maravillosos, los animales, por lo menos Neil se puede comunicar con los animales, que es otro elemento Bellísimo. central de la fantasía. Todo eso está basado en la realidad. Los gansos se comportan como gansos, los osos se comportan como osos, ¿no? Entonces también hay un aprendizaje sobre todo eso maravilloso está basado en una realidad. Y además, de nuevo, conectando con eso que decía Celso de los valores éticos, hay una reflexión sobre la realidad misma, que de nuevo sobre el respeto a la naturaleza, sobre la lealtad y la amistad con el ganso, sobre la empatía y la compasión con los demás, y lo mismo en Mi pequeño mío, ¿no? El sacrificio por los demás, la amistad con su amigo, la manera como cuida a su caballo, que Exacto, de nuevo bellísimo. son, son comentarios sobre nuestra realidad. No es que entremos al libro, lo leímos y se quedó allá encerrado en su burbuja, sino que después es una experiencia vital más. Claro, Es una que nos experiencia queda. vital que nos transforma a nosotros de la misma manera que transforma a los personajes, ¿no? De la misma Claro, manera que el Nils del comienzo, y esto pasa pues en todos los libros para niños, ¿no? El sí, personaje al comienzo es muy distinto al personaje al final. Nosotros como lectores también somos sí, distintos a ese personaje y hemos claro. crecido como ha crecido ese personaje y hemos cambiado como ha cambiado ese personaje. Claro que sí, una cosa fundamental aquí es todo ese bagaje cultural, todos los valores culturales que están reflejados, bien sea a través de los cuentos, las leyendas, las historias que se relatan dentro del libro, y me hace pensar en algo que decía Tolkien, que Tolkien cuando estaba de estudiante un día estaba en una situación de esas en que uno sabe que tiene un compromiso, pero no quiere hacerlo y se fue a la biblioteca, y en la biblioteca encontró un libro que le parecía llamarlo, que le brilló y le dijo, léame. Y lo cogió y es un libro de un muchacho que se llamaba Elias Lönnrot, un finlandés. Se dice que Finlandia era un territorio que a veces era parte de Rusia, a veces parte de Suecia, hasta que llegó ese muchacho Elias Lönnrot y empezó a recoger recetas de cocina, fórmulas de brujería, cuentos, leyendas, tradiciones, y creó todo un bagaje cultural que después le dio identidad a un país. Imagínate esa maravilla. Y por eso el símbolo es ese muchacho caminando en verano descalzo con una bolsa llena de papeles y decía, un hombre caminando descalzo nos dio una identidad. Eso es lo que tenemos que recuperar nosotros también y que lo tenían tan supremamente claro, por supuesto, estas dos autoras tan hermosas que hemos estado debatiendo hoy. Sí, porque además ese recuperar historias está muy claro en Nils Holgersson, son los dos elementos, ¿no? El Sí, encontrar el paisaje y oír las historias, que además están muy conectadas con el paisaje y que claramente hay un proyecto de construcción de nación, ¿no? correcto, De correcto. De esto es identidad. Suecia. Y estos somos los suecos, a pesar de que hay muchas diferencias entre los lapones y los que viven en otro lado, y los que viven en Estocolmo y los que viven al sur Sí, entre los campos, todos se identifican como suecos y eso claramente era algo que le interesaba mucho a esta autora, porque incluso ella también se enfrentó con el realismo de la época de Strindberg y dijo como hay que recuperar estas leyendas y hay que recuperar los cuentos de hadas. Entonces yo creo que ese es además un buen punto para terminar, ¿no? sí, Como estos libros como celebración de la literatura misma, ¿no?
y de los orígenes de la literatura misma, de los orígenes también de la literatura infantil. Entonces le cedo la palabra a Celso para cerrar ya la sesión. Bueno, muchísimas gracias, Andrés. Ha sido un verdadero placer. Aquí habríamos podido seguir conversando todo el resto del día, pero como dicen, tenemos el tiempo limitado. Agradezco nuevamente la invitación que nos han hecho, agradezco a la Embajada de Suecia, éxitos en esta Feria del Libro que va a ser tan supremamente virtual, pero sigue el mundo de la literatura y el mundo de la lectura, como decía Andrés, dándonos alas en el corazón para poder trascender cualquier encierro. Te doy la palabra para tu despedida, Andrés. Sí, también agradecer mucho a la Embajada de Suecia, a la Feria del Libro y sumarme a la invitación de Celso de abrir un libro e irnos a volar con los gansos, ya que no podemos salir sino hasta que estemos todos vacunados. Entonces, abramos un libro y vayámonos a Suecia y vayámonos a estos países imaginados y disfrutar esa experiencia de la literatura y disfrutarla con los niños también y que los niños también la disfruten y compartirla con ellos. Claro que sí.